Los grandes salones del Palacio del Imperio Azaret se llenaron de murmullos y susurros en la sala del Gran Consejo. Por lo general, un lugar de orden era ahora la inquieta reina Silara, gobernante de la. El imperio se sentó en su trono dorado, sus largas túnicas esmeralda fluyendo como el agua. Agudos ojos violetas escanearon la habitación. Podía sentir la tensión en el aire. La guerra no iba bien. El enjambre Verak, un enemigo despiadado y poderoso, ya había. Conquistaron docenas de planetas, sus ejércitos eran brutales, sus números interminables. Las fuerzas hasta habían intentado todo: armas avanzadas, flotas masivas e incluso alianzas desesperadas con otras razas, pero nada había detenido a los Vak. Ahora su última fortaleza estaba bajo amenaza. Si perdían esta batalla, el imperio caería. Un general dio un paso adelante, su armadura rayada y desgastada de las batallas de su majestad, dijo, su voz pesada de agotamiento: no tenemos otras opciones que. Debe rendirse antes de que el Verak nos destruya por completo. La habitación se quedó en silencio. La palabra rendición se sintió como si la reina venenosa Silara apretara los puños. Ella no lo estaba listo para rendirse. Entonces habló una voz desde las sombras: hay una última esperanza. Todo. Los ojos se volvieron hacia el orador. Era un viejo consejero, gran erudito varón. Él era frágil pero sabio, y su conocimiento de la historia era inigualable. ¿Lo que esperan los? Preguntó la reina entrecerrando los ojos. Berín respiró hondo. La leyenda humana. Ola de confusión atravesó a los humanos del concilio, la antigua raza que había desaparecieron hace siglos. Algunos creían que nunca existieron, otros pensaban que había sido aniquilado, pero siempre había habido rumores de un solo humano sobreviviente escondido en algún lugar del galaxia. Un mito. Uno de los generales se burló de los humanos: eran débiles, primitivos. Criaturas, ¿cómo puede alguien ayudarnos ahora? Berín negó con la cabeza. Malinterpretas al general. Los humanos nunca fueron débiles, eran diferentes, eran luchadores diferentes a cualquiera. La galaxia jamás había visto mientras otras razas construían grandes imperios humanos. Sobrevivieron contra probabilidades imposibles, se adaptaron, aguantaron y ganaron guerras. Nadie más pudo. La reina Kura inclinó la curiosidad hacia adelante en sus ojos. ¿Y tú? ¿Creer que uno todavía existe? Beren asintió. Lo hago y sé dónde encontrarlo. Se tomó la decisión de enviar un pequeño equipo de exploradores a un peligroso viaje para localizar al último humano. Era un riesgo, pero la reina no tenía otra opción. Si los rumores eran ciertos, este guerrero humano podría ser su única oportunidad. Días después, una nave estelar solitaria se acercó a la Tierra Azra. Capital. Era una vieja batalla por advertir y apenas se mantuvo unida cuando aterrizó en el patio del palacio. Los guardias lo rodearon, armas listas. La puerta del barco lentamente abrió con un silbido. Una figura salió. Él era alto, vestido con un simple pero traje duradero, sus botas cubiertas de polvo por innumerables silbidos. Su rostro era rugoso. Sus ojos agudos y calculadores. No llevaba grandes armas, ni armadura brillante, solo una tranquila confianza que hizo. Incluso los guerreros más valientes se inquietaron. La reina se puso de pie mirándolo con incredulidad. De que hubiera esperado algo. ¿Podría ser más extraordinario realmente el legendario humano con el que caminó? Y se detuvo a unos pasos del trono. Su mirada se encontró con la de ella, inquebrantable. Así que él dijo, su voz tranquila pero firme: escuché que necesitas un humano para ganar una guerra. La habitación estaba. Nadie sabía qué decir. Este hombre, este ser de aspecto ordinario era. Se supone que es su salvadora. La reina Silara respiró hondo. ¿Quién eres tú? Él sonrió levemente. Nombres Reed Vance. La reina lo estudió durante un largo momento. Luego, con un indicio de algo que no podía explicar del todo, Ope, tal vez asintió con la cabeza. Bienvenida a la pelea, pequeña humana. Sabían que la galaxia estaba a punto de presenciar algo que nunca había visto antes en los grandes salones de Ezrat. El palacio guardó silencio mientras Reed Vance se paraba ante la reina Silara y su consejo. El aire estaba lleno de tensión. Guerreros nobles y eruditos lo estudiaron con un mezcla de curiosidad y duda. ¿Fue este hombre realmente el último humano del que se habló? En susurros y registros antiguos, Reed mantuvo la calma, sus agudos ojos escaneaban las caras a su alrededor. Podía sentir su incredulidad. Lo había visto muchas veces antes que los extraterrestres. ¿Quién pensaba que los humanos eran solo mitos o, peor aún, débiles y sin importancia? Él no tenía. Es hora de que tales opiniones. La reina Silara se siente finalmente en su trono dorado. Rompió el silencio Reed Vance. Ella dijo que su voz era constante, pero no estaba segura de si tú entiende por qué estás aquí. Reed asintió levemente. Tu imperio está perdiendo una guerra. Necesitas a alguien que pueda ayudarte a ganar. Los ojos violetas de la reina entrecerrados. ¿Y tú cree que puedes hacer eso? Solo una profunda risa vino de uno de los blindados. General de pie a un lado,
Su Majestad, con el debido respeto, este es un pérdida de tiempo. Un solo humano no puede cambiar el destino de una caña de guerra galáctica. Volvió la cabeza ligeramente mirando al general con una expresión tranquila. No vine aquí a discutir, dijo que vine aquí. Porque preguntaste por mí. Si no crees que puedo ayudarte, dejaré en este momento. La audacia de sus palabras conmocionada. El consejo nunca nadie había hablado así con la reina, pero en lugar de ira. Sera sintió algo extraño respeto. Este hombre no suplicó aprobación, él no. Trata de probarse a sí mismo con las palabras que dices. Puedes ayudarnos, ella dijo, luego muéstranos. ¿Por qué deberíamos creer en ti? Reed sonrió un poco. Bien, pero si lo hago, no lo hagas. Pierdo el tiempo con más Oates. La prueba comienza minutos después. Reed fue llevado a un arena de entrenamiento masiva en lo profundo del palacio. Las paredes estaban llenas de oficiales de alto rango y guerreros, los mejores. Soldados Sast esperaban sus armas listas. Esta es nuestra guardia de élite. La reina explicó que se han entrenado durante años en el arte de la guerra. Si eres tan hábil como dicen los rumores, lo probarás aquí. Reed miró a los guerreros frente a él. Eran altos, fuertes y cubiertas con una elegante armadura avanzada. Sus armas latían con energía. Se pararon en perfecta formación, moviéndose con precisión de tren. ¿A cuántos lucho? Reed preguntó casualmente. La reina levantó una ceja. Todos ellos. Los guerreros sonrieron, esperando miedo del humano, pero Reed solo rodó los hombros y se aflojó. Su postura está bien, dijo. Que comencemos la pelea. La batalla comenzó con un borroso movimiento. El primer guerrero se abalanzó balanceando una hoja brillante hacia Reed. Pecho, pero antes de que la hoja pudiera aterrizar, caña torcida hacia un lado, moviéndose más rápido de lo esperado. El guerrero tropezó con el equilibrio y Reed golpeó con un codo rápido y afilado en la parte posterior de la cabeza. El extraterrestre colapsó. Vino otro por detrás. Reed se agachó bajo un poderoso columpio, agarró la muñeca del atacante y, retorcido, el alienígena rugió de dolor mientras su propia arma era usada contra él. Hoja de energía cortando su armadura. La multitud jadeó. Los guerreros se pusieron serios. Atacaron en parejas, en grupos, tratando de abrumar al humano con su velocidad y número, pero Reed siempre estuvo a un paso por delante. Usó su propio momentumetu contra ellos, esquivando y contrarrestando con precisión golpes que no dependía de la fuerza bruta. Luchó con estrategia, prediciendo su movimientos antes de que los hicieran. Uno a uno los guerreros cayeron. El último oponente, Charge, decidido a ganar, pero Reed sí dio un paso, lo agarró del brazo y lo arrojó sobre su hombro. El guerrero se estrelló contra el suelo gimiendo de dolor. Entonces allí fue silencio. La leyenda es real. La reina Sara se paró lentamente con los ojos llenos de algo que no había sentido en mucho tiempo. Espero que los miembros del consejo lo miraran fijamente. Conmoción. Incluso los generales más fuertes nunca habían visto a nadie pelear como este Reed. Vance acababa de derrotar a los mejores guerreros del imperio sin sudar. La reina dio un paso al frente para que él. Los rumores eran ciertos. Ella susurró que tú eres la leyenda humana. Reed la miró como él. Expresión ilegible. Luego, con un pequeño encogimiento de hombros, simplemente dijo que te dije que no lo hicieras. Perder el tiempo. Reina Kura sonrió levemente. Entonces, no perdamos más. Bienvenido a la caña de guerra. Vance. La galaxia acababa de ganar un nuevo guerrero y el enjambre Barak no tenía idea de lo que vendría. La arena de entrenamiento seguía en silencio. El Azaret. Los guerreros que habían luchado contra Reed Vance yacían en el suelo o volvían lentamente a ponerse de pie gimiendo dolor. Nadie esperaba este resultado. Un solo humano había derrotado a su mejor soldado sin usar una sola arma. La reina Kura adelantó su violeta ojos fijos en Reed. He visto guerreros de toda la galaxia. Ella dijo que ninguno de ellos pelean como tú. Reed simplemente rodó los hombros. Eso es porque ninguno de ellos son humanos. La reina lo estudió cuidadosamente. La forma en que se movió, la forma en que luchó, era diferente a todo lo que había presenciado. El hasta entrenado sus soldados con disciplina y estrategia, pero Reed luchó con algo más. Dime que ella dijo. Lo que hace a los humanos tan peligrosos. Reed dejó escapar un pequeño suspiro y miró al guerreros a su alrededor. Entrenas a tus soldados para que sigan los patrones que tienes. Reglas, técnicas, tradiciones. Por eso las vencí. Miró hacia atrás a la reina. Los humanos no peleamos así. Nos adaptamos. Aprendemos de cada batalla, cada error. Y cuando tenemos que romper las reglas, los miembros del consejo intercambiaron miradas. La idea de luchar sin reglas les resultaba extraña. Incluso los más grandes generales de Ezrat dependían de tácticas estructuradas. Pero Reed había demostrado que a su manera funcionaba. Uno de los comandantes, un astalto con un cicatriz en su mejilla, dio un paso adelante. Hablas como si los humanos fueran los más grandes guerreros en el universo. Él dijo que si eso fuera cierto, ¿por qué desaparecieron los de tu especie?
La expresión de Reed se oscureció. Guardó silencio por un momento antes de hablar. Humanos. No perdimos ante un enemigo, dijo que nos perdimos a nosotros mismos. La habitación se puso tensa incluso. La reina pareció sorprendida por sus palabras. ¿A qué te refieres con que le preguntó a Reed Croust? Sus brazos éramos demasiado buenos en la guerra, luchamos entre nosotros durante siglos siempre. Encontrando nuevas formas de ganar, creamos armas tan poderosas que al final no quedaba nada por lo que luchar. Su voz era tranquila, pero había un peso para sus palabras. Nuestra mayor fortaleza fue también nuestra mayor debilidad. La reina pudo. Lo veía en sus ojos, había visto destrucción más allá de lo que podían imaginar. Él no era solo un soldado que era una sobreviviente. Ella recurrió a su consejo. Esta guerra con el Barak que hemos peleado ellos durante años, pero siempre estamos un paso por detrás de ellos, nos superan en número a ellos. Las flotas son más grandes y conocen nuestras tácticas. Ella miró a Reed. Sí. Debemos aprender del pasado, debemos aprender de ti. Reed sonrió sonriendo. Un poco, entonces comencemos con la estrategia humana en los próximos días. Reed observó todo de la misma manera que los soldados Ast entrenaban la estructura de sus flotas. Los patrones en sus informes de batalla notó debilidades de las que ni siquiera se habían dado cuenta. Una noche él, la reina y sus principales comandantes reunieron en la sala de guerra una enorme cámara circular llena de mapas holográficos de la Battlefield. Reed señaló los movimientos de barra en el mapa. Estás luchando contra ellos de la manera incorrecta, dijo la reina. Levantó una ceja a explicar. Reed se inclinó sobre la mesa. Los Barak piensan como conquistadores, dependen de su número y fuerza bruta, esperan que luches. Ellos de frente. Él tocó el mapa. Es por eso que sigues perdiendo, estás jugando sus reglas. Uno de los generales frunció el ceño. Entonces, ¿qué sugieres de Reed? La expresión era fría y confiada. No peleamos su guerra, los hacemos pelearla nuestra. La habitación estaba en silencio mientras continuaba. Los golpeamos donde son débiles, golpeamos rápido, desaparecemos antes de que puedan contraatacar, usamos el engaño. Desvío y guerra psicológica. Miró a la reina. ¿Qué necesitas detener? Tratando de derrotarlos con fuerza, necesitas superarlos. La reina Sara era impresionado. ¿Y crees que esto funcionará? Reed dio una pequeña sonrisa. Que no creo. Lo sé. Una nueva forma de luchar contra las fuerzas Ast comenzó a cambiar bajo Juncos. Orientación. Sus soldados se entrenaron de manera diferente, aprendieron a moverse de manera impredecible para romper la formación cuando necesitaban luchar de maneras que nunca habían considerado antes de que Reed también trabajara con ellos. Sus pilotos les enseñan a usar la velocidad y la agilidad en lugar de la fuerza bruta. Se formaron pequeños equipos de ataque diseñados para infiltrarse y sabotear al enemigo desde dentro. El enjambre de Barak no tenía idea. Lo que se avecinaba. La primera prueba. Pronto llegó una oportunidad. Una flota de Ver era avanzando hacia una colonia Ast. Normalmente los Ast habrían enviado sus buques de guerra en combate directo, pero esta vez habían seguido el plan de Reed usando golpear y correr. Tácticas ICS. Desaparecen pequeñas naves Ast atacadas desde ángulos inesperados. Antes de que el Barak pudiera tomar represalias, los equipos de sabotaje se infiltraron en la nave de mando enemiga deshabilitando su navegación. Sistemas confundidos e incapaces de defenderse eficazmente, las fuerzas de Barak estaban arrojados. Sacados al final de la batalla, los Azaret habían ganado por la mínima. Pérdidas en la sala de guerra. Llegaron informes de la victoria que la reina se volvió a leer. Funcionó, dijo ella casi incrédula. Reed asintió con la cabeza. Es solo el comienzo, ya que la guerra cambió. También lo hizo la leyenda del último humano y pronto el enjambre Barak aprendería a temer el nombre Reed Vance. La guerra estaba cambiando a los Azaret. Una vez predecibles y rígidos en sus tácticas, se habían convertido en algo nuevo, algo peligroso bajo la guía de Reed Vance. Ya no lucharon como un imperio tratando de defender sus fronteras, lucharon como sobrevivientes que había tenido el enjambre Barak. Siempre confiaron en su fuerza bruta, sus números abrumadores, pero ahora se enfrentó a un enemigo que se negó a luchar de la forma en que esperaban. Emboscadas. Sabotaje. Los Azaret estaban usando todos los trucos que Reed les había enseñado y para él. Primera vez en años que los Barak perdían el desafío de la reina Sara. Se paró en la cámara de guerra real, rodeada por su máximo general con el mapa holográfico ante ellos. Mostrando el último movimiento del enemigo, los Barra estaban reuniendo sus fuerzas para un asalto masivo al planeta. Drios para una colonia Ast clave. Si el planeta cayera, abriría un camino directo a la capital. Este será su mayor ataque hasta el momento. Un general dijo sombríamente que no podemos contenerlos. Para siempre. Reed estudió el mapa. Su expresión ilegible. No necesitamos manténlos a raya. Dijo que teníamos que asustarlos. La reina se volvió hacia él. ¿Qué sugieres? Que Reed señaló el campo de batalla. ¿Que esperan una defensiva?
Pelea, ellos piensan que cavarás, sostendrás la línea y lentamente te desmoronarás bajo su número. Su mirada agudizada. No les daremos lo que esperan que la reina crió. Una ceja entonces, ¿qué les daremos? Reed sonrió. Caos. La trampa está tendida. Drios para las fuerzas Ast preparados, pero no de la manera que esperaba el Verac. En lugar de fortificar sus ciudades, las abandonaron creando la ilusión de una retirada en lugar de reunir a sus flotas en el espacio abierto. Los escondieron detrás de los anillos del planeta esperando en silencio. Reed lideró un pequeño equipo de ataque en territorio enemigo, plantando señales falsas y desinformación que el Verac interceptó. Mensajes que insinuaban un ejército Srat vulnerable dividido, el comandante enemigo ansioso por una victoria fácil. Ordenó una invasión a gran escala. La trampa estaba tendida. La batalla comienza el cielo arriba. Drios por quemados. Mientras la flota de Verac descendía, miles de sus guerreros pululaban las ciudades esperando poca resistencia. Ese fue su primer error. Estallaron explosiones en todo el campo de batalla cuando equipos de ataque Ast ocultos emboscaron los edificios de los invasores. Colapsado sobre las unidades enemigas escondidas debajo de la superficie, atravesó Verac. Máquinas de guerra. Los Ast estaban por todas partes y en ninguna parte, golpeando fuerte y desapareciendo. Antes de que el enemigo pudiera reaccionar en el espacio, la flota oculta de Ast lanzó su naves de guerra de ataque sorpresa. Emergieron de los anillos del planeta, atravesando los desprevenidos ataques. Decisión de las fuerzas Barra. Deshabilitó las naves insignia enemigas antes de que pudieran levantar sus escudos. El Verac, enjambre tan acostumbrado a aplastar a sus enemigos con números absolutos, se encontró ahogando en confusión a sus comandantes. Gritaron órdenes contradictorias. Sus guerreros dudaron. El miedo comenzó a extenderse entre ellos, y luego Reed Vance llegó el arma humana en medio de la Battlefield. Reed lideró un pequeño equipo profundamente en las filas Verac. A diferencia de los Ast que todavía luchaba con el combate cuerpo a cuerpo, Reed estaba en su elemento. Se movió como un sombra, golpeando con velocidad y precisión a todos los enemigos que cargaban contra él. Encontraban solo el aire vacío. Cuando Sid dio un paso, contrarrestó y los dejó caer en segundos. Su mente funcionaba más rápido que cualquier computadora de batalla, prediciendo ataques antes de que sucedieran. Especie, pero nunca un humano, y ahora se dieron cuenta de por qué la leyenda hablaba de su amable con asombro y miedo mientras Reed atravesaba el campo de batalla a la reina. Observaba desde su nave de mando que sus ojos se llenaban de algo que nunca había sentido antes: orgullo, victoria y terror dentro. Horas la batalla había terminado. El Verac, roto y desmoralizado, se retiró. Su poderosa fuerza de invasión, que debería haber aplastado a Drios porque había sido destrozada. Los guerreros sobrevivientes de Azaret permanecieron en un silencio atónito. Que habían ganado. No solo sobrevivió, pero ganó de verdad. La reina se volvió hacia Reed, quien se paró a su lado en sus brazos. Cruzó mientras veía huir al enemigo. Tenías razón, ella dijo, que no solo los derrotamos, les dimos miedo. Reed. El miedo asintió con la cabeza. Es un arma poderosa ahora. Saben que esta guerra no será fácil para. Los ojos de la reina se oscurecieron, pero volverán. Reed sonrió. Déjalos. Estamos empezando. A medida que las estrellas sobre Drios se establecieron, una cosa se convirtió en claro: que la galaxia había cambiado y la leyenda del último humano era solo comenzando. La victoria en Drios 4 se extendió como la pólvora por toda la galaxia. Susurros de una nueva estrategia Ast llegó a todos los rincones que alguna vez consideró el enjambre Verac. Imparable se había visto obligado a retirarse, y en el centro de todo estaba el último Reed Vance humano, pero la guerra estaba lejos de ser demasiado profunda en las oscuras regiones de espacio. El comandante supremo Kalour se sentó en su trono de piedra negra. Su mandíbulas afiladas, haciendo clic en frustración por la pérdida en Drios, fue inaceptable. Nunca antes el enjambre había sido humillado de tal manera que un general Verac se arrodillara ante él en la lucha. Azaret. Diferente ahora, mi señor. Son impredecibles cercojos rojos quemados con rabia. No, el humano los hace diferentes. Sus garras raspadas contra el reposabrazos de su trono. Si no fuera por él, habrían caído como los demás. El comandante supremo se inclinó hacia adelante. Entonces cambiaremos nuestra estrategia. No lucharemos contra el Ast. Su voz era fría y agudo. Cazaremos al humano. Una persecución mortal. Reed se paró dentro de él. Sala de guerra Ast, escaneando informes de batalla. El enjambre Verac se había quedado en silencio. Ningún comandante. Ataques sin invasiones planetarias. Era extraño que estuvieran planeando algo. Que él murmuró que la reina Cera estaba parada a su lado con los brazos cruzados. Pero qué caña. Entrecerró los ojos. Han dejado de apuntar a tu imperio. Eso significa que buscan algo más. Su mirada se oscureció. O alguien más ve a Lura, entendida de inmediato. Vienen por ti. Reed sonrió levemente, pero no había humor en sus ojos. Bueno, déjalos probar. Él
Los asesinos llegan esa noche en que se produjo el ataque. Reed estaba en sus aposentos a bordo del insignia de Azaret, cuando las luces parpadearon un segundo después sonaron las alarmas. Agarró sus armas y se movió rápido. El barco se sacudió violentamente como explosiones. Figuras sombrías estallaron arrastrándose a través de los conductos de ventilación moviéndose a una velocidad antinatural. Estos no eran normales. Guerreros Barak, estos eran asesinos. Reed se agachó mientras una cuchilla de energía cortaba el aire donde había estado su cabeza. Rodó hacia un lado, levantó su arma y, despedido, el asesino esquivó una embestida increíblemente rápida contra el Conracer Sark. Klaus Reed atrapó su brazo girándolo dolorosamente antes de golpear su rodilla contra su pecho. El asesino chilló pero no cayó, sino que envolvió su largo. Rodeó la pierna de Reed y lo desequilibró. Reed golpeó el suelo con fuerza pero, antes de que el asesino pudiera atacar de nuevo, agarró una espada cercana y se la clavó en el pecho. La criatura dejó escapar un sonido horrible antes de colapsar. Corrió por los pasillos, su mente trabajando rápido. Estos no eran brutos sin sentido como los soldados normales. Ellos fueron asesinos entrenados enviados con un propósito para eliminarlo, pero Reed tenía. Pasó toda su vida sobreviviendo a la lucha en la oscuridad. El poder del barco de repente falló hundiendo todo en la oscuridad. Reed ralentizó su respiración. Él escuchó pasos, un gruñido débil, un sonido metálico agudo, probablemente garras contra las paredes. Entonces el silencio supo lo que estaban haciendo. Lo querían ciego y presa del pánico. Pero no sabían con quién estaban tratando. Reed cerró los ojos, cerrando las distracciones en las que se enfocaba. Movimiento en el camino, el aire se movió a su alrededor, un ligero sonido a su izquierda y, atacante entrando en el último segundo. Reed Sid dio un paso agarrando al asesino muñeca y girándola por detrás de la espalda. Con un movimiento rápido le rompió el cuello. Otro asesino se abalanzó, pero Reed ya se estaba moviendo, agarró un cable suelto de la pared y la envolvió alrededor de la garganta de la criatura, tirando con fuerza hasta que dejó de luchar contra el asesino final. Dudó que nunca hubiera visto presas como esta antes de que Reed sonrió sonriendo sobre cuál es la importa. No es tan divertido cuando eres el objetivo. Contraataca. La criatura rugió y cargó. Reed esquivó, agarró su brazo y usó su propio impulso para golpearlo contra la pared. Antes de que pudiera recuperarse, clavó una cuchilla en su cráneo. El barco se activó la energía de emergencia para restaurar las luces. El pasillo se llenó con los cuerpos de los asesinos. Reed tomó un profundo aliento limpiando el sudor de su frente. Habían venido por él. Habían falló la advertencia en la sala de guerra. La reina Kura miró fijamente los restos de él. Asesinos enviaron lo mejor que ella dijo y los mataste a todos. Reed cruzó su armas. Que enviarán más. Sara lo miró. Deberías irte. Si están apuntando a ti, no se detendrán ante nada. Reed negó con la cabeza. No estoy dirigiendo su. La voz era constante. Esto no se trata solo de mí. Tienen miedo. Eso significa que estamos ganar. La reina suspiró. ¿Y qué sucede cuando llega la próxima ola de Reed? Los ojos estaban fríos. La próxima vez no esperaremos a que vengan a nosotros. Se volvió hacia el mapa holográfico. Es hora de llevarles la pelea. Por primera vez en la historia, los cazados se convertirían en los cazadores y el enjambre Barak estaban a punto de enterarse de que un humano era el último enemigo al que querían atacar. El buque insignia Ast había confirmado una cosa que los Barak no temían. Imperio Ast, pero de un hombre. Reed Vance, el comandante supremo Barak Sor tenía. Hizo su movimiento enviando a sus mejores asesinos y habían fracasado. Ahora era Reed. Girándose para contraatacar, se paró en la sala de guerra Ast mirando el holográfico. Visualización de territorios enemigos. Su mente trabajó rápido analizando la mejor manera de. La reina Silara y sus generales lo vigilaban. Los Barak siempre han sido los cazadores. Ella dijo que tenías la intención de cambiar esa caña. Sonrió. No tengo la intención. Ay, Will. La reina asintió y luego díganos su plan. Una estrategia audaz que Reed señaló. En un puesto avanzado clave de Barak en el mapa, esta estación es donde envían la invasión. Ordena que esté bien defendido, pero si lo eliminamos lanzaremos sus fuerzas a confusión. Un general frunció el ceño. Esa estación está fuertemente custodiada. Un asalto completo de la flota sufriría grandes pérdidas. Reed negó con la cabeza. No estamos usando una flota. Que estamos usando un ataque fantasma. Los comandantes de Esrat intercambiaron miradas. Explicar. Sera, dijo Reed. Inclinado sobre el mapa, un pequeño equipo se infiltrará en las cargas de la planta de la estación y destruimos sistemas clave antes de que el ver siquiera sepa que los golpeó. No luchamos contra ellos de frente, nos deslizamos, causamos caos y desapareció. Siguió un silencio. Luego Kura sonrió. Eso es exactamente lo que no hacen. Espere que la misión comience horas después. Reed y un equipo de AT cuidadosamente seleccionados.
Los comandos abordaron un barco de transporte Barak robado que llevaban enemigo robado. Disfrazarse de guerreros Barak era arriesgado, pero era la mejor oportunidad de entrar cuando el transporte se acercaba a la estación enemiga a. Voz gutural profunda crujió sobre la estaca de comunicaciones tu caña de código de autorización. No dudó en pasar horas escuchando transmisiones interceptadas, memorizando patrones, imitó un Barak. Tono rudo del oficial Oma comando de ataque, transfiriendo prisioneros de alta prioridad a. Haga una pausa y luego continúe. Reed sonrió demasiado fácil. Dentro de la bestia, una vez dentro, el equipo se movió rápidamente, la estación era enorme. Lleno de miles de guerreros iraquíes, pero ninguno de ellos sospechaba nada de lo que. Dividido en 3 grupos, el primer equipo saboteó el corte de los relés de comunicación. Fuera de la estación de enviar señales de socorro, el segundo equipo plantó explosivos en las centrales eléctricas clave. Reed. Llevaron al tercer equipo directamente al centro de comando, llegaron a la sala de control principal sin alertar a seguridad. Reed tocó un dispositivo en su muñeca, activando el sistema. Anular las pantallas parpadearon y el Barak. El interior del oficial se volvió confuso, esa era toda la distracción que necesitaba. En un instante Reed y su equipo golpearon armas silenciadas y derribaron a los guardias. Antes de que pudieran reaccionar, Reed se movió rápidamente deshabilitando los sistemas de seguridad y desbloqueando las puertas para los otros equipos. Luego sonaron las alarmas, parece que lo descubrieron. Reed murmuró caos, desató guerreros Barak, inundaron los pasillos rugiendo. Ir a los equipos AST lucharon ferozmente usando tácticas de cobertura y emboscada al igual que Reed los había entrenado. Explosiones sacudieron la estación cuando las cargas plantadas detonaron enviando fuego y escombros. A través de los pasillos del centro de comando, Reed activó un comando final. Anulando los propios sistemas de defensa de la estación, los enormes cruceros de batalla Barak que estaban afuera de repente cambiaron su rumbo. Cañones unos contra otros confundidos por las falsas señales que Reed había enviado. Poder de fuego. Yo por las flotas enemigas ahora destrozadas en sus propios barcos, toda la estación cayó en Chaos. Escape. Ordier. Reed activó su comunicador. Todos los equipos retroceden ahora. Los guerreros AST se abrieron paso hasta el punto de extracción esquivando el fuego enemigo. El barco de transporte robado ya estaba preparado para despegar, pero antes de que Reed pudiera llegar al barco, un Barak masivo guerrero bloqueó su camino. A diferencia de los demás, este era diferente, más grande, más rápido, más blindado. Un campeón. El guerrero, gruñó el comandante supremo. Envía sus saludos. Reed humano sonrió y le dijo que vendré por él la próxima vez. El campeón se abalanzó. Reed esquivó apenas evitando las garras de tiburón navaja que él contraatacó con un golpe rápido al costado del guerrero, pero fue como golpear una pared de acero. El Barak agarró Reed por él. La garganta lo levantó del suelo y la visión de Reed se oscureció, pero aún no había terminado. Sacó una espada oculta de. El Barak soltó su muñeca y la clavó en el cuello expuesto del guerrero. Un gruñido gorgoteando, soltando la caña y tambaleándose hacia atrás. La caña no desperdició un. En segundo lugar, agarró una granada de pulso de su cinturón y la arrojó al pecho del campeón. ¡Boom! El guerrero fue arrojado hacia atrás. Estrellándose contra una consola en llamas, no se levantó. Reed respiró hondo. Y SPR para el barco. Tan pronto como saltó a bordo del transporte despegó. Alejándose a toda velocidad de la estación, colapsada. Un mensaje al enemigo de espacio. Vieron como la estación explotaba en una brillante reina bola de fuego. La voz de Sara llegó a través de la comunicadora. Mission Success. Reed sonrió. Más que eso, los Barak solo probaron su propio miedo en todo el Galaxy de Swarm. Sentiría el impacto de este ataque y por primera vez en su historia sabrían de qué se trataba. Destinado a ser cazado, pero Reed no había terminado, esto era solo el comienzo. La destrucción de la estación de comando de Barak envió ondas de choque a través de las filas del enjambre. Sus líderes entraron en pánico. Los soldados dudaron por primera vez en su historia que no eran los cazadores. Ellos eran los cazados y en el centro de todo estaba la leyenda humana, pero el comandante supremo Xor no estaba listo para aceptar la derrota. Era un señor de la guerra del enjambre, a un conquistador que había aplastado innumerables civilizaciones y él no lo haría. Deja que un humano cambie eso. Dentro de la cámara de guerra Barak, las garras de Kerr rasparon contra su trono mientras escuchaba a sus generales argumentar que atacaban desde las sombras. Uno gruñó que no podemos predecir sus movimientos, sus tácticas. No son AST, son humanos. Otra historia. Esta caña Vance lucha como ningún enemigo al que nos hayamos enfrentado antes de que los ojos de Kerr ardieran de furia. Entonces dejamos de jugar con sus reglas. Él se levantó de su trono elevándose sobre su guerreros. Si no podemos cazar al humano, lo obligaremos a venir a nosotros cruelmente.
Plan formado en su mente: si el humano quería una guerra, entonces el enjambre daría. El uno una trampa tendida en el día de la sangre. Días después Reed se paró en la sala de guerra Ast. Al estudiar los informes del último movimiento de Berak, algo andaba mal, el enjambre había dejado de atacar. Objetivos importantes, en cambio, estaban eliminando pequeñas colonias indefensas ASR. Puestos avanzados, planetas neutrales, incluso asentamientos abandonados. No era estrategia, era desesperación. La expresión de la reina Solara fue sombría. Están tratando de sacarnos. Reed apretó los puños. No, están tratando de sacarme del enjambre, no. Solo atacaban por territorio, enviaban un mensaje a todas partes donde Reed los había golpeado. Ellos ahora estaban devolviendo el golpe a los débiles, a los inocentes, querían que sintiera el costo de su guerra, y estaba funcionando. Un informe llamó su atención, una señal de socorro. De un pequeño planeta en el borde de Ast-Bas, una colonia agrícola sin ejército. Presencia. Los Barra ya estaban allí desgarrando la mandíbula de los civiles. Reed, apretado, había visto arder demasiados mundos, no iba a dejar caer otro. Se volvió hacia Silara. La reina dudó: es una caña trampa. Reed asintió: lo sé. Al fuego. Horas después Reed y un equipo de ataque descendieron. En la colonia devastada por la guerra, la vista le retorció el estómago, quemando casas sin vida. Los cuerpos aterrorizaron a los sobrevivientes que se escondían entre los escombros que el Barak había dejado atrás. Solo pocos guerreros, lo suficiente para mantener vivo el miedo. Reed y su equipo se movieron rápido, sacando el Barak restante con silenciosa precisión. En el momento en que cayó el último enemigo, los sobrevivientes emergen de su ojos llenos de esperanza y miedo. Una joven niña Esrat adelantó sus manos, temblando: tú eres la caña humana agachada, sí, y ahora estás a salvo. Pero incluso mientras pronunciaba las palabras, sus instintos le gritaban que algo no estaba bien. En ese momento, su comunicador crujió. Un solo mensaje de la caña de la flota Azaret fue una distracción. Los Berak han lanzado una invasión completa en Drios para el sacrificio final. La sangre de Reed se enfrió. Drios 4, el planeta que habían salvado, el símbolo de su resistencia. Los Barak ya no solo intentaban lastimarlo, intentaban borrar su victoria. Recurrió a su equipo. Saca a la gente de aquí ahora. ¿Pero qué pasa contigo?, preguntó uno de los soldados Ast. Reed revisó sus armas. Me dirijo a Drios. Porque el soldado dudó. Es suicide. Reed sonrió. Entonces será mejor que cuente mientras los sobrevivientes son evacuados. Reed abordó solo un barco de combate porque la batalla por Drios ya había comenzado. Y esta vez no solo estaba luchando por venganza, estaba luchando por todo. Por lo que Reed Vance se apoderó de él. Controles de su luchador mientras aceleraba hacia Drios. Por el momento en que salió hiperespacio, todo el horror de la batalla se desarrolló ante él. El cielo se llenó con los restos en llamas. Los buques de guerra Ast y los cruceros de batalla Berak se enfrentaron en brutales combate en sus armas, convirtiendo el vacío en una tormenta de fuego en la superficie. La ciudad que una vez salvaron ahora estaba sitiada. Las naves de desembarco gigantes liberaron oleadas de guerreros. Sus enormes garras, desgarrando las defensas de la mandíbula de Reed, apretaron. Esto no fue una batalla, fue aniquilación. Activó su comando ad comunicador. ¿Me leíste? La voz de la reina Solara llegó a través de la caña. Tensa las fuerzas de Berak. Nos están abrumando, estamos perdiendo terreno. Los ojos de Reed clavados en el campo de batalla. No, si tengo algo que decir al respecto. En el caos de indirectamente al batalla vuelve a tejer a través del fuego enemigo, lanzando casas Berak desde el cielo. Los movimientos eran precisos, impredecibles, humanos. El enemigo no podía rastrear su patrones. Vio una nave capital Azaret siendo invadida por abordaje Barak. Vaina, sin dudarlo, envió una barrera de misiles al transporte enemigo más grande, volándolo en pedazos antes de podría desplegar sus tropas. La voz del capitán Ast crujió a través de las comunicaciones. Quienquiera que sea, gracias. Reed sonrió sin problemas. Ahora vuelve a la pelea, pero incluso mientras luchaba en el aire, sabía que la verdadera batalla estaba sucediendo en el terreno, que los Barak estaban empujando hacia la torre de comando central de la ciudad. Sí, lo tomó. Trozor caería. Solo quedaba una cosa por hacer. Él giró su barco hacia la superficie. Un caza de Reed del ejército de un solo hombre se estrelló contra los restos de un torre en llamas, derrapando hasta detenerse en el campo de batalla. Saltó sacando su armas. La ciudad era una zona de guerra. Los soldados Ast lucharon desesperadamente contra una ola interminable de guerreros Barak. Gritaban civiles mientras corrían a cubrirse de humo y el fuego ahogó el aire. Luego un profundo rugido sacudió el suelo. Reed se volvió y lo vio. Un imponente general Barak vestido con armadura negra, sus ojos rojos ardiendo de odio.
Era más grande que cualquier guerrero que Reed haya enfrentado. La voz del general era como moler metal humano. Has tomado mucho. De nosotros. Reed giró su arma. Sí, tomaste primero. El general apuntó un enorme garra en él. Tu leyenda termina hoy. Reed sonrió divertido. Estaba a punto de decir él. Lo mismo para ti. El duelo. El general cargó balanceando una enorme caña de cuchillas. Apenas esquivado en el tiempo, rodando hacia un lado mientras las armas se estrellaban contra el suelo enviando grietas a través de la piedra. Disparó su pistola, pero el general era demasiado rápido. El Barak esquivó y golpeó un puño en el pecho de Reed, enviándolo volando hacia una pared que se desmoronaba. Dolor. Le dispararon al cuerpo de Reed, pero se obligó a ponerse de pie. Había luchado demasiado. Perder ahora. El general se lanzó de nuevo. Esta vez Reed estaba listo. Se agachó, resbaló entre las piernas del guerrero y disparó un tiro directo al punto débil de su armadura. La explosión envió al Barak tambaleándose hacia atrás, pero aún no estaba abajo. El general rugió agarrando a un caído lanza y lanzándola. Reed apenas esquivó el arma rebanando su mejilla y luego vio el cuello expuesto del general donde la armadura había agrietado la caña. Corrió hacia adelante usando todas sus fuerzas. El general se abalanzó sobre él, pero Reed resbaló. Bajo el ataque sacó su cuchillo y lo hundió en el punto débil del Barak. Emitió un rugido final y luego colapsó. El campo de batalla se quedó en silencio por un momento. Entonces se levantó una alegría de los soldados de Azaret. Reed soltó su cuchillo y mantuvo su cuerpo ACHD, pero aún no había terminado el movimiento final. Su comunicador. Crackledre. La flota de Barak está retirando sus fuerzas. Están retroceso tratando. Reed miró al cielo y la flota enemiga, una vez dominante, se estaba rompiendo. Formación. El enjambre había perdido a su comandante. Su moral estaba destrozada. Corrían juncos exhalando agotamiento bañándolo, pero allí ¿quedaba una cosa por hacer? Activó su comunicación. Silara, consigue que tu flota apunte su crucero de batalla más grande. Terminamos esto hoy. Segundos después los buques de guerra Azaret desató todo lo que tenían. El buque insignia Barak estalló en una explosión masiva, enviando escombros esparcidos por el campo de batalla. La guerra no había terminado, pero hoy habían ganado. Mientras Reed se paraba entre las ruinas viendo huir al enemigo, sabía una cosa con certeza, que los Barak le temían y pronto su supremo comandante haría al campo de batalla. Estaba en silencio. Ahora el humo se levantó de las ruinas de las máquinas de guerra Barak y el último de sus naves habían fluido hacia el oscuro vacío del espacio por el que la gente de Drios permanecieron en silencio aturdido con los ojos llenos de incredulidad. Habían sobrevivido a Reed Vance. Exhaló lentamente limpiando el sudor y la suciedad de su rostro. Su cuerpo H de la batalla, pero aún no había terminado. Se volvió hacia la reina Silara que había llegado con él. Fuerzas aztecas restantes. Su armadura dorada estaba abollada, su rostro magullado, pero sus ojos quemado con la victoria. Lo hiciste. Ella dijo. Reed negó con la cabeza. Lo hicimos. La reina dio un paso adelante mirando a los soldados sobrevivientes reunidos. Civiles, personas que lo habían perdido todo pero que habían luchado de todos modos. Entonces ella se volvió de vuelta a él. Sin caña, cambiaste todo lo que el enjambre rompe a través de él. Galaxia. El enjambre Barak se tambaleó por su pérdida, la muerte de su general la destrucción de su buque insignia y la inesperada fuerza de las fuerzas Ast habían hecho añicos su confianza en siglos. Habían sido imparables, habían aplastado civilizaciones enteras reducidas, planetas a cenizas y especies borradas de la historia, pero ahora se habían encontrado algo a lo que nunca se habían enfrentado antes que un humano, y que ese humano había hecho él imposible, que los hubiera combatido no solo con fuerza sino con algo mayor, con estrategia, con resiliencia y con negativa a doblegar a su comandante supremo. Zor observó los informes en silencio, sus garras clavadas en su trono. Sus guerreros esperaba sus órdenes, esperando que respondiera con otra invasión, otra ataque, pero por primera vez en la historia de Barak, Zor hizo algo diferente. Él vaciló. El miedo humano de nuevo entró por el pueblo Azaret reunido en él. Reed, en la plaza de la ciudad, se paró junto a Selara observando cómo los sobrevivientes se daban cuenta lentamente lo que había sucedido. Habían ganado 1-1 los Ast, comenzaron a cantar su nombre, su título. La leyenda humana Reed cambió incómodamente. Él no era un rey, un héroe o un salvador. Él era solo un soldado, un hombre que se había negado a perder. Selara dio un paso al frente, adelante, alzando la voz sobre la multitud. El enjambre de Barak ha probado la derrota y la razón es estar aquí con nosotros. Hoy la gente volvió a vitorear, pero Reed solo suspiró. ¿Qué pasa ahora?, preguntó ella en silencio. La reina sonrió. Ahora el enjambre sabe que pueden sangrar. Reed miró arriba en el cielo. Sabía que la guerra no había terminado, los Barak no habían terminado, pero por
La primera vez en la historia tuvieron miedo y eso fue suficiente por ahora.